Hola a todos, maestro Franco y compañeros. Mi nombre es María José Cruz Portillo y junto a mi compañera Laura Carolina Cruz Pereira, integrantes del Grupo Teórico 01, desarrollaremos el tema número 38, el cual es criterios de clasificación viral. Prácticamente abordaremos la base de lo que entendemos como un virus, tanto su clasificación, el cómo se replican y su dinámica genética. Estos son aspectos cruciales no solo para la virología, sino también para la comprensión de las enfermedades transmisibles que analizamos día a día. El dominio de estos conceptos nos permite ir más allá de los nombres de las enfermedades para entender los mecanismos biológicos detrás de ellas y así desarrollar estrategias de diagnóstico y tratamiento más efectivas. Bueno, para comenzar es fundamental entender qué es un virus. Los virus son agentes que carecen de sistemas enzimáticos productores de energía necesarios para la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas, las cuales son esenciales para el crecimiento y la multiplicación. En resumen, los virus no se pueden replicar por sí solos, necesitan secuestrar la maquinaria de una célula huésped para poder replicarse, lo que los diferencia de otros microorganismos. A los virus se les define como parásitos genéticos intracelulares obligados. ¿Por qué? Porque el virus debe obligatoriamente entrar en una célula y utilizar sus componentes para construir sus propias copias. Una vez que entendemos que los virus son parásitos obligados, el siguiente paso es analizar su diseño. A pesar de su simplicidad, un virus es una estructura altamente organizada, comparable con un paquete de entrega biológico. En su forma más básica, un virión es la partícula viral completa. Esta se compone de dos elementos fundamentales. Tenemos el genoma y la cápside proteica. Algunas partículas virales tienen una capa adicional a la que vamos a llamar envoltura. El core viral o núcleo viral es la parte central de un virus. Se compone del genoma viral, que es un ácido nucleico, bien sea ADN o ARN, y las proteínas que están directamente asociadas con él, como las enzimas necesarias para la replicación del material genético. Este es el corazón de la partícula viral y es responsable de llevar la información genética del virus a la célula del huésped para que pueda replicarse. La cápside es la cubierta proteica que protege al material genético, que es ADN o ARN del virus. La cápside está formada por unidades de proteínas más pequeñas, a las cuales vamos a llamar capsómeros, que se autoensamblan para formar una estructura geométrica específica. Los capsómeros pueden ser de forma esferoidal hueca o en forma de prisma con una zona hueca central. La cápside tiene varias funciones importantes, dentro de las cuales podemos mencionar la protección del ácido nucleico. La cápside, como es una estructura de proteínas, aísla y protege el material genético de enzimas destructoras y de condiciones ambientales diversas, asegurando que el genoma permanezca intacto hasta que el virus infecte a la célula huésped. También presenta estructuras que permiten la unión del virus a receptores de membrana de la célula hospedera. En muchos virus desnudos, que podríamos decirle que son aquellos que son, o bueno, que no tienen envoltura, las proteínas de la cápside tienen una forma específica que les permite unirse a receptores de la membrana de la célula huésped y esta unión es el primer paso crítico de la infección. Es lo que permite que el virus reconozca y se adhiera a la célula correcta. También la cápside actúa como antígeno que estimula la respuesta inmune. Las proteínas de la cápside son reconocidas por el sistema inmune del huésped como antígenos. Esto significa que estimulan una respuesta inmune. Cuando el cuerpo detecta estas proteínas extrañas, produce anticuerpos específicos que pueden unirse a ellas y neutralizar el virus, evitando futuras infecciones. También la cápside permite reprimir la expresión de genes virales tempranos. En algunos virus, las proteínas de la cápside tienen una función reguladora, por ejemplo, proteger el genoma. Evitan que los genes virales tempranos, como los que se expresan justo después de la infección, se activen de forma prematura. Esto garantiza que la expresión génica ocurra en el momento y en el lugar adecuado para un ciclo de replicación eficiente, optimizando el uso de los recursos de la célula huésped. También, otra función de la cápside es proveer interacciones espaciales con las polimerasas virales en ciertos casos. El interior de la cápside o el core viral a menudo no está vacío. Las proteínas de la cápside pueden interactuar con enzimas virales como las polimerasas y estas interacciones espaciales son cruciales para la replicación del genoma. Por ejemplo, pueden ayudar a posicionar la polimerasa en el lugar correcto del genoma, permitiendo que la replicación comience de manera eficiente. En esta diapositiva podemos observar dos figuras. Empezamos con la estructura más simple, que es a la que está a la derecha. Vemos la parte exterior, que es la cápside, una cubierta de proteína formada por unidades más pequeñas llamadas capsómeros. Luego vemos el material genético que está dentro, que es el nucleoide o el genoma viral. Finalmente podemos mencionar las fibras que sobresalen, las cuales ayudan al virus a unirse a la célula huésped. Luego, a la izquierda podemos observar una estructura mucho más compleja. Este virus también tiene una cápside y un nucleoide en el centro, lo que demuestra un punto en común entre ambos.
La diferencia clave aquí es la envoltura, o sea, la capa de lípidos que rodea la cápside. La envoltura es una porción lipoproteica de composición similar a la de la membrana de la célula infectada, ya que los virus la adquieren de esta. Por último, vemos las espículas que sobresalen de la envoltura, las cuales son las responsables de reconocer y unirse a los receptores de la célula del huésped para iniciar la infección. Una vez que comprendemos la naturaleza única de los virus, surge la pregunta fundamental: ¿cómo es que podemos organizar esta vasta y diversa familia de agentes infecciosos? La respuesta se encuentra en los criterios de clasificación viral, que nos permiten no solo ordenarlos, sino también predecir su comportamiento biológico. Tenemos que el Comité Internacional de la Taxonomía de Virus es la organización encargada de nombrar y clasificar a los virus de forma oficial. Ellos crearon un sistema jerárquico que es el estándar universal, básicamente, muy similar al que se usa para plantas y animales. La estructura de esta clasificación va desde lo más general hasta lo más específico. Tenemos el orden que termina en virales, la familia que termina en viridae, la subfamilia que termina en virinae, el género que termina en virus y la especie que también termina en virus. El Comité Internacional de Taxonomía de Virus usa criterios como el tipo de ácido nucleico, la morfología, la presencia de envoltura para agrupar a los virus. El sistema no diferencia entre subespecies, cepas o aislamientos, lo que es un detalle importante en su audiencia que está en el área de la medicina. Luego tenemos el sistema de clasificación de Baltimore, que este es un método funcional para clasificar a los virus, porque en lugar de basarse en la forma o el tamaño, se enfoca en cómo los virus obtienen su material de instrucciones para crear proteínas. Es como si cada virus tuviera un plan diferente para llegar a la misma meta: producir ARN mensajero, que es el manual que la célula huésped puede leer para fabricar las proteínas virales. Este sistema divide a los virus en 7 grupos según su tipo de material genético y estrategia para producir ese ARN mensajero. Tenemos el primer grupo, que es el virus de sDNA, que son virus de ADN de doble cadena. La mayoría de los virus de este grupo usan las enzimas de la célula para crear más ADN y producir su ARN mensajero. Son el grupo más grande y son el grupo más diverso al mismo tiempo. Incluyen virus conocidos como el del herpes o los poxvirus. Tenemos el segundo grupo, que es el virus ssDNA. Estos son virus de ADN de una sola cadena. Para replicarse, primero se deben de convertir su ADN en una cadena simple de ADN de doble cadena utilizando enzimas de la célula huésped. Los parvovirus son un ejemplo. También tenemos el grupo número 3, que son los virus de sRNA. Estos son virus de ARN de doble cadena. A diferencia de los virus de ADN, estos traen sus propias enzimas, que son las polimerasas de ARN. Usan estas enzimas para generar ARN mensajero directamente de su genoma. Un ejemplo son los reovirus. Tenemos el cuarto grupo, que son los virus ssRNA. Estos son virus de ARN de cadena simple y polaridad positiva. Su genoma es como un ARN mensajero listo para usarse. Cuando entran a la célula, su genoma puede ser leído inmediatamente por los ribosomas de la célula para producir proteínas. Los picornavirus, como el de la polio, y los togavirus son de este grupo. También tenemos el cuarto grupo, que son los virus positivo ssRNA. Son virus de ARN de cadena simple y polaridad positiva. Su genoma es como un ARN mensajero listo para usarse. Cuando entran en la célula, su genoma puede ser leído inmediatamente por los ribosomas de la célula para producir proteínas. Los piconavirus son como el de la polio y los togavirus son de este grupo. Tenemos el grupo 5, que son los virus negativos ssRNA. Son virus de ARN de cadena simple y polaridad negativa. Su genoma no puede ser leído directamente. Necesitan convertir su ARN negativo a un ARN de polaridad positiva, usando una polimerasa que traen consigo. Por eso su ARN original no es infeccioso por sí mismo. Aquí están los virus de la rabia y de la influenza. Tenemos también el grupo número 6, que son los virus ssRNART, que son virus de ARN de cadena simple que utilizan la transcriptasa inversa. Un ejemplo más famoso son los retrovirus, como el VIH. Su estrategia es especial. Usan una enzima llamada transcriptasa inversa para convertir su ARN en ADN. Este nuevo ADN se integra al genoma de la célula huésped. Y por último tenemos el grupo número 7, que son los virus de sTNART, que son virus de ADN de doble cadena que también usan la transcriptasa inversa. Su ciclo es peculiar porque tienen ADN de doble cadena que luego lo convierten en ARN y luego vuelven a convertir en ADN usando la transcriptasa inversa. Los hepatnavirus, como la hepatitis B, pertenecen a este grupo. Finalmente,
Como dato, hay que saber que los nombres de las familias virales a menudo tienen pistas sobre las características. Un ejemplo que podemos poner son los picornavirus, de pico, que significa pequeño, y tenemos los retrovirus de retro, que significa inverso, por su método de replicación. Ahora vamos a hablar de un apartado sumamente importante que es la replicación viral. Bueno, como sabemos, a diferencia de las bacterias que simplemente se dividen, los virus no simplemente pueden reproducirse por sí solos. Son parásitos intracelulares obligados que deben invadir una célula. La replicación viral es el proceso mediante el cual los virus producen copias de sí mismos, siendo una condición fundamental para su existencia como especies portadoras de información y para su evolución y adaptación a los hospederos. La replicación viral es un proceso dinámico que puede generar cientos y miles de réplicas en cuestión de horas. La replicación viral es un proceso complejo que consta de varias etapas clave que deben ocurrir en una secuencia específica. Tenemos primero la absorción o la unión a la célula hospedera, podemos observar la penetración o entrada a la célula y la pérdida de cubierta o desnudamiento del genoma viral. Tenemos la síntesis macromolecular, posteriormente el ensamblaje y finalmente la liberación de los nuevos viriones de la célula. Ahora, hablando de cada uno un poco más a detalle, tenemos primero la adsorción. La adsorción viral es el primer y crucial paso para que un virus inicie una infección. Esta consiste en la unión específica de la partícula viral con la superficie de la célula hospedera. El virus debe de chocar, se podría decir, aleatoriamente contra una célula. Sin embargo, para que el encuentro sea exitoso y termine en una infección, la unión debe ser altamente específica, con el virus y la célula reconociéndose mutuamente a través de moléculas que encajan perfectamente. El virus usa unas proteínas en su superficie llamadas ligandos o espinas para unirse a moléculas específicas en la superficie de la célula huésped llamadas receptores. La unión entre el ligando y el receptor es muy precisa, similar como una llave que encaja en la cerradura. Aunque la unión inicial puede ser débil, el virus tiene muchas de estas llaves, se podría decir, en su superficie y la célula tiene muchas cerraduras, lo que crea múltiples puntos de unión que la hacen muy fuerte y estable, asegurando que el virus se quede adherido a la célula. Los ligandos o proteínas de unión del virus son diferentes según su estructura. Por ejemplo, en virus con envoltura, estas proteínas se encuentran en la capa externa de lípidos y en los virus desnudos son parte de la cápside o la cubierta de proteína que mencionamos. En algunos casos, como en los picornavirus, estas proteínas de unión están escondidas en una especie de cañón en la cápside, lo que ayuda al virus a evitar que los anticuerpos del sistema inmune lo detecten. Por otro lado, los receptores presentes en la célula a los que se une el virus no existen para ayudar al virus, en realidad tienen funciones importantes y normales para la célula, como ayudar a la célula a mantenerse unida, a recibir señales del exterior o controlar lo que entra y sale de la misma. La superficie de las células no es completamente lisa, sino que tiene zonas especializadas llamadas microdominios, donde se agrupan los receptores y las proteínas. Eso significa que los virus no solo pueden unirse a regiones muy específicas de la célula. Un ejemplo de esta complejidad es el VIH. No solo necesita su cerradura principal, sino que también requiere una segunda cerradura. Esto explica por qué algunas personas con una variante genética que afecta a uno de estos correceptores son naturalmente resistentes al virus. La forma en la que el virus se une a la célula lo define como lo que conocemos como tropismo viral, que es la capacidad del virus de infectar células o tejidos específicos. En términos más simples, la cerradura en la superficie de la célula es lo que le dice al virus dónde puede entrar. Por ejemplo, el poliovirus solo puede infectar a primates porque las cerraduras que se necesitan solo se encuentran en las células nerviosas y digestivas de estos animales. Otro ejemplo, el virus de la influenza. Este puede infectar tanto animales como otras especies, como aves o cerdos, porque sus llaves encajan en cerraduras similares a las de las células de los pulmones. La razón por la que la zoonosis ocurre, o sea, las enfermedades que pasan de animales a humanos, es porque el virus puede unirse a receptores que son lo suficientemente parecidos entre las distintas especies. Si un virus no puede encontrar el receptor adecuado en una célula, simplemente no puede infectarla. Este paso es el más importante para determinar si la infección ocurre o no ocurre. La absorción también es clave para nuestra inmunidad, dado de que el virus se esconde del sistema inmune una vez que entra a la célula. La mayoría de las vacunas y las respuestas de nuestro cuerpo se centran en producir anticuerpos que se adhieren a las proteínas de unión del virus, deteniéndolo antes de que pueda entrar a la célula. Seguidamente tenemos la otra fase o paso sumamente importante que es la penetración.
Después de que el virus se adhiera a la célula, el siguiente paso es este, donde el virus o su material genético entra en ella. Los virus no pueden simplemente romper la membrana, ya que eso sería ineficiente. En su lugar, utilizan dos métodos más comunes, que son los procesos que la célula ya realiza de forma natural, que es la fusión y la endocitosis. Tenemos la penetración por fusión. La fusión directa es un método de entrada que usan algunos virus con envoltura. Este proceso, la capa externa del virus se une a la membrana de la célula huésped y se fusiona con ella. Esto libera la cápside y el genoma del virus directamente en el interior de la célula sin que la célula lo envuelva. Este tipo de entrada ocurre en virus como el del sarampión o el VIH. Una característica importante de este proceso es que las proteínas que permiten la fusión quedan en la membrana de la célula infectada. Esto puede hacer que la célula se fusione con sus vecinas formando una célula gigante con varios núcleos conocida como sincitio. Este fenómeno es clave en la forma de que algunos virus causan enfermedades. La endocitosis es el método de entrada más común para muchos virus. Es básicamente una forma de engañar a la célula para que los absorba. Este proceso, la célula envuelve al virus en una pequeña burbuja llamada endosoma. Una vez dentro, el ambiente ácido del endosoma actúa como una señal para que el virus se prepare para liberar su material genético. La forma en la que lo hace varía. Por ejemplo, en los virus con envoltura, la acidez hace que sus proteínas de la envoltura cambien de forma permitiendo que ésta se fusione con la membrana del endosoma. Así el virus escapa de la burbuja y libera su genoma al citoplasma. Un ejemplo de esto es el virus de la influenza. También tenemos los virus desnudos, que pues para esto es un poco diferente, ya que la acidez expone partes de su cápside que actúan como un taladro o una tijera. Esto les permite crear un poro en el endosoma o romper la vesícula para liberar su genoma. Esto ocurre con virus como, por ejemplo, el poliovirus y el adenovirus. A diferencia de la endocitosis, donde el virus busca fusionarse o pasar por un poro, algunos virus desnudos tienen una estrategia más agresiva, que es la lisis del endosoma. Estos virus, como el picornavirus, son capaces de romper la membrana de la vesícula que los atrapó y esto les permite liberar su genoma directamente al citoplasma para que la infección continúe. Este proceso es tan único que se ha vuelto el punto clave para el desarrollo de nuevos medicamentos antivirales. Tenemos también ciertas estrategias de penetración especiales. Los virus que infectan bacterias, llamados bacteriófagos, tienen una forma muy particular de entrar. En lugar de romper por completo, se adhieren a la superficie de la bacteria e inyectan su material genético a través de su cola, dejando que la cápside quede vacía afuera. Por otro lado, los virus que infectan plantas no pueden entrar por sí solos debido a su pared celular rígida de las plantas, por lo tanto dependen de que haya un daño en la pared celular o de la ayuda de un insecto, como de un pulgón, que actúa como vector y facilita su entrada a las células. Una vez que el virus está dentro de la célula, pasa por una etapa de desnudamiento, que es cuando la cubierta protectora del virus, o sea la cápside, se desarma para liberar el material genético viral. Este desnudamiento es también conocida como uncoating, que es la etapa del ciclo viral en el que el genoma del virus se libera de la cubierta protectora, la cápside. Una vez que ha penetrado en la célula huésped, este proceso es crucial porque permite que el material genético del virus quede expuesto y listo para ser replicado. La pérdida de la cápside hace que el virus deje de ser una partícula infecciosa completa, lo que marca el inicio de una fase de eclipse, un periodo en el que no se puede detectar el virus infeccioso dentro de la célula, ya que el virus ha desaparecido como una estructura intacta y ha comenzado a replicarse. El desnudamiento, aunque es un paso esencial, no siempre es un proceso de todo o nada, ya que la forma en la que se realiza varía entre los virus. Por ejemplo, para los bacteriófagos, las cápsides de estos virus quedan fuera de la bacteria. Como les mencionaba, solo el material genético es inyectado al interior. Para los virus con envoltura, estos virus se podría decir que se desnudan cuando su envoltura se fusiona con la membrana de la célula, liberando al núcleo del citoplasma. A veces este proceso se activa por la acidez de los endosomas dentro de la célula. Para los virus desnudos, como los virus sin envoltura, pueden desarmar sus cápsides para liberar el genoma una vez que están dentro de la célula. Algunos, como los picovirus, debilitan su cápside para poder liberar el genoma, mientras que otros rompen el endosoma para escapar. Algunos virus, como por ejemplo los reovirus, se desvisten solo a medias, se podría decir, porque su genoma se queda dentro de una cápside interna que contiene las enzimas necesarias para la replicación.
Otros, como por ejemplo los poxvirus, tienen un proceso de 2 etapas. Primero, se despojan de su capa exterior para empezar a replicarse y luego se quitan la siguiente capa para liberar por completo su material genético. Finalmente, una vez que el genoma del virus está expuesto, necesita ser transportado al lugar correcto dentro de la célula, ya sea el núcleo o el citoplasma, para la replicación pueda comenzar, que sería el siguiente paso que vamos a ver. Es la transcripción y la replicación del genoma. Estos dos procesos son clave en la fase de biosíntesis del virus. En términos sencillos, la replicación es el proceso de hacer copias idénticas del genoma viral, mientras que la transcripción es el proceso de convertir la información del genoma viral en ARN mensajero, que es el manual de instrucciones que la célula huésped puede leer para producir las proteínas virales. En general, los virus tienen que adaptar su estrategia de replicación a las reglas de las células que están infectando. Esto significa que, sin importar el tipo de genoma que tengan, siempre deben de seguir dos principios básicos, los cuales son: necesitan un ARN mensajero que la célula pueda leer para crear las proteínas virales, y el lugar donde se replican y se transcriben depende de las enzimas de la célula que necesiten usar. En base a estas diferencias, los virus pueden dividirse en 3 grandes grupos. Tenemos los que tienen el genoma de ADN y los que tienen el genoma ARN y los que usan un proceso llamado transcripción inversa. Comenzando con los virus con genoma ADN, estos pueden tener su material genético en una sola cadena o en una doble cadena. La mayoría de los virus de este tipo tienen genomas de doble cadena, sin embargo hay excepciones como los parvovirus que tienen un genoma de una sola cadena. La mayoría de los virus con genoma de ADN de doble cadena, después de entrar en la célula, se transportan al núcleo para replicarse y transcribir sus genes. Una excepción notable son los poxvirus, que son grandes y realizan todo su ciclo de replicación en el citoplasma de la célula. Además, el tamaño del virus influye en cómo entra el núcleo. Los virus grandes, como el herpes, se despojan de parte de su cubierta antes de entrar, mientras que los más pequeños, como los del papiloma, entran intactos y se despojan de ella una vez dentro. En el proceso de replicación, los virus de ADN se dividen en 2 grupos principales según las enzimas que usan. Tenemos los virus más pequeños, como el parvovirus, que dependen casi por completo de las enzimas de la célula del huésped para copiar su ADN y producir sus proteínas. Y tenemos los virus más grandes y complejos, como el adenovirus y el virus del herpes, que son más autosuficientes, o sea que codifican sus propias enzimas para la replicación de ADN, lo que les da más independencia de la maquinaria de la célula. Los poxvirus son un caso especial. Cómo se replican en el citoplasma, necesitan traer consigo la mayoría de sus propias enzimas para poder transcribir y replicar su material genético. Los virus de ADN tienen estrategias muy inteligentes para no ser detectados y para tomar el control de la célula huésped. Primero, tenemos que pueden evadir la detección celular. La célula huésped tiene mecanismos para silenciar el ADN que considera extraño, pero los virus han evolucionado para evitarlo. Algunos, como los papilomavirus, se disfrazan con proteínas de la célula para no ser reconocidos. Otros, como los adenovirus, se recubren con sus propias proteínas para protegerse. Otros, como los herpesvirus, incluso tienen proteínas que reorganizan el ADN de la célula para facilitar su propia replicación. También ellos pueden tomar el control del ciclo celular. Para replicarse, muchos virus de ADN necesitan que la célula huésped esté en una fase de división activa. Por eso, tienen la capacidad de activar esta fase y de secuestrar proteínas celulares clave que controlen el crecimiento. Esto les permite forzar a la célula a replicarse y así tener los recursos que necesitan para multiplicarse. También pueden tener independencia y vulnerabilidad. Los virus de ADN grandes, como los herpesvirus, son más independientes de la célula que los virus pequeños, como tienen más genes propios, son un menor objetivo para los medicamentos antivirales, ya que no dañan tanto la célula huésped. También, para replicar su genoma, los virus de ADN deben solucionar un problema técnico en los extremos de sus cadenas. Para ello, usan diversas estrategias. Algunos virus, como los bacteriófagos, cierran su genoma formando un círculo. Los adenovirus usan proteínas como iniciadores y los parvovirus utilizan una estructura de horquilla en su propio genoma para comenzar a copiar. También todos los virus de ADN, con la excepción de los parvovirus, tienen un potencial de transformar una célula normal en una célula cancerosa bajo ciertas condiciones. Esto es una de las mayores preocupaciones en el ámbito de la virología. Podemos mencionar ejemplos de familias de virus de ADN, por ejemplo, los Parvoviridae, que son virus muy pequeños que tienen ADN de una sola cadena y no tienen envoltura.
Para replicarse necesitan que la célula huésped esté en un estado de división activa. Tenemos los Poliomaviridae, que estos virus también son pequeños y no tienen envoltura, pero su ADN es de doble cadena y circular. Tienen la particularidad de estimular la división celular y pueden causar tumores. Tenemos los Hepatnaviridae, que son virus pequeños con envoltura. Lo más notable de esta familia es que usan una estrategia de replicación muy especial llamada transcripción inversa, donde convierten ARN en ADN. Se asocian con enfermedades hepáticas. Tenemos los Herpesviridae, que son virus grandes y tienen envoltura. Su genoma de ADN es de doble cadena y se replica en el núcleo de la célula y pueden causar infecciones latentes, es decir, que permanecen en el cuerpo de por vida. También tenemos los Adenoviridae, que son virus sin envoltura que se replican en el núcleo. Tienen proteínas que ayudan a que su ADN se replique de manera muy eficiente usando sus propias enzimas. Tenemos los Poxviridae. Estos virus son muy grandes y tienen una estructura muy compleja. A diferencia de otros virus de ADN, se replican directamente en el citoplasma, lo que los hace únicos. Por ello tienen que llevar consigo casi todas las enzimas necesarias para su replicación. También podemos mencionar los virus, pero con genoma RNA. Los virus con genoma RNA tienen una gran variedad de genomas. Su material genético puede presentarse en una sola cadena o en una cadena doble. Además, el genoma puede ser de una sola molécula larga y estar dividido en varias partes, o sea, segmentado. La mayoría de los virus que tienen ARN como material genético se replican en el citoplasma de la célula, que es el espacio que rodea al núcleo. Sin embargo, hay un par de excepciones importantes que son los ortomixovirus, como los de la gripe, y los retrovirus que se replican en el núcleo de la célula. El genoma de los virus de ARN no puede ser replicado por enzimas de la célula huésped, por lo que estos virus sí o sí tienen que traer consigo su propia maquinaria. Tenemos diversas estrategias según el tipo de ARN. Los virus de ARN de cadena negativa y bicantenaria son virus que traen consigo sus propias enzimas, las ARN polimerasas, las necesarias para crear el ARN mensajero que la célula pueda leer, ya que su genoma original no es legible directamente. Tenemos los virus de ARN de cadena positiva. Estos virus no necesitan traer sus enzimas, en su lugar su genoma actúa como un manual de instrucciones inicial que la célula lea para poder producir sus proteínas virales, incluyendo las ARN polimerasas que se encargan de copiar el resto del genoma viral. La polaridad del genoma del ARN viral es un concepto muy clave y sumamente importante. Es como si el genoma viral fuera un manual de instrucciones que la célula debe poder leer y fabricar sus proteínas. Tenemos los virus de ARN de cadena positiva. Su genoma es como un manual listo para ser leído. Cuando entra en la célula, puede ser leído directamente por los ribosomas para producir proteínas. Sin embargo, para replicarse, no necesitan crear una copia negativa que servirá como molde para producir nuevos genomas de cadena positiva. Tenemos los virus de ARN de cadena negativa. Su genoma es un manual invertido. No puede ser leído directamente por la célula, por eso estos virus traen consigo una enzima que primero debe crear una copia positiva de su genoma y solo esta copia positiva puede ser traducida para hacer las proteínas virales. Tenemos los virus de ARN bicantenario. Su genoma es de doble cadena y estos virus también traen consigo su propia enzima para transcribir la cadena negativa en un ARN mensajero de cadena positiva, el cual se usa para producir las nuevas proteínas. Algunos virus con ARN como el de la influenza tienen un genoma que está dividido en varias partes o segmentos. Cada uno de estos segmentos generalmente codifica una o más proteínas del virus. Esta característica es importante porque permite que los virus se mezclen y formen nuevas variantes cuando se infectan la misma célula, lo que permite dar lugar a cambios drásticos que a menudo vemos como el virus de la gripe. En la mayoría de virus con ARN, los procesos de transcripción y replicación están separados, lo que significa que los virus los realizan en momentos diferentes. La única excepción son los picornavirus, donde ambos procesos ocurren al mismo tiempo. Además, la diferencia de los virus de ADN, las enzimas de los virus de ARN pueden comenzar a replicar nuevas cadenas sin necesidad de una guía o cebador, lo que simplifica mucho el proceso. Sin embargo, los picornavirus son la excepción de nuevo, ya que si utilizan una proteína especial, llamada BPG como cebador.
También podemos mencionar ejemplos de familias de virus con ARN. Tenemos los Picornaviridae, que son virus muy pequeños y sin envoltura. Su genoma de ARN de cadena positiva funciona como un manual de instrucciones directo, que la célula lee para producir una sola proteína grande que luego se corta en partes más pequeñas. Tenemos los Togaviridae, que estos virus tienen una envoltura y un genoma de ARN de cadena positiva. Utilizan su ARN para crear tanto una proteína grande como manuales más cortos que ayudan a producir proteínas estructurales del virus. Salen de la célula adquiriendo su envoltura en el proceso. Tenemos también el Coronaviridae, que son virus de envoltura y un genoma de ARN de cadena positiva. Una de sus características principales es que se replican en el citoplasma de la célula. Tenemos los Orthomyxoviridae, que son virus de la gripe, que a pesar de tener un ARN, se replican en el núcleo de la célula y su genoma está segmentado, lo que les permite mezclarse con otros virus de la gripe, creando nuevas variantes que pueden causar epidemias o pandemias. Tenemos también la familia Reoviridae, que son virus sin envoltura, con un genoma de ARN de doble cadena y segmentado, al igual que otros virus de ARN negativos, traen sus propias enzimas para la replicación. Seguimos con aquellos virus que utilizan transcripción inversa. La transcripción inversa es un proceso biológico en el que se crea ADN a partir de ARN. Es un concepto contrario a la transcripción normal, donde el ADN sirve como molde para crear ARN. Esta reacción es llevada a cabo por una enzima especial llamada transcriptasa inversa. Tenemos ejemplos de virus que utilizan esta transcripción inversa, los retrovirus. Su material genético es el ARN, pero no lo usan tal cual. En cambio, su enzima transcriptasa inversa lo convierte en ADN. Este ADN se integra en el genoma de la célula huésped formando un provirus. A partir de ese momento, la célula lee este provirus como si fuera parte de su propio ADN, produciendo tanto nuevas proteínas virales como genomas para nuevas partículas. Este proceso puede provocar infecciones de por vida y en algunos casos cáncer. La transcriptasa inversa del VIH es un objetivo principal para los medicamentos. Tenemos también el Epanavirus, que a pesar de tener un ADN, su replicación también incluye la transcriptasa inversa. Su ADN se copia primero a ARN y luego este ARN se vuelve a convertir en ADN para formar nuevas partículas virales. La replicación se interrumpe, lo que resulta en un genoma ADN circular, parcialmente de doble cadena. La integración de su ADN en el genoma de la célula huésped es un evento temprano y está asociado con el cáncer. Tenemos la siguiente fase o la siguiente etapa importante, que es el ensamblaje. En esta etapa del ciclo viral llamada ensamblaje, los componentes del virus que se fabricaron en la etapa de biosíntesis se unen para formar nuevas partículas virales completas. En este momento, cuando se pueden empezar a ver las primeras partículas virales dentro de la célula. En el caso de los virus con envoltura, primero se ensamblan las cápsides y estas se preparan para adquirir la envoltura en un paso posterior. Pero bueno, ¿cuáles son los puntos claves para este ensamblaje? Tenemos el autoensamblaje. Muchas proteínas virales tienen la capacidad de unirse por sí solas, lo que se llama autoensamblaje. Esta propiedad es tan eficiente que para algunas vacunas se usa una sola proteína de la cápside para crear partículas similares a virus, y estas partículas no son infecciosas, pero activan una respuesta inmune protectora. Tenemos la complejidad. Sin embargo, el autoensamblaje no es universal. En algunos virus se necesitan varias proteínas o incluso otras moléculas que actúan como andamios para que la cápside se forme correctamente. También en esta etapa el virus debe de seleccionar su propio genoma entre todos los ácidos nucleicos de la célula para evitar errores. El genoma viral tiene una señal de reclutamiento que la maquinaria del virus reconoce, asegurando que solo el material genético correcto sea empaquetado en las nuevas partículas virales. Finalmente tenemos la liberación, que es la etapa, ya que después del virus se ensambló, todas sus partículas dentro de la célula deben de salir para infectar a otras. Este paso es crítico, ya que una sola célula puede producir cientos o incluso miles de nuevas partículas virales. Para lograrlo, los virus utilizan diferentes estrategias, a menudo aprovechando el colapso de la célula que han infectado. Para la mayoría de virus desnudos, o sea los que no tienen envoltura, la liberación de las nuevas partículas ocurre cuando la célula huésped se rompe. Este proceso se llama lisis celular y se libera tanto de los virus como del contenido de la célula. En ese momento los virus ya están completamente formados y listos para infectar otras células. Muchos virus con envoltura terminan de formarse al salir de la célula en un proceso llamado gemación. Este proceso
la cápside viral se desplaza hacia la membrana de la célula, la cual ha sido modificada con proteínas del virus. Luego, el virus brota de la célula, llevándose consigo un pedazo de membrana celular que se convierte en su envoltura externa. Algunos de estos virus regulan la velocidad al que se liberan para no dañar la célula de inmediato, lo que les permite replicarse por más tiempo todavía. Algunos virus, como los retrovirus, incluso terminan de madurar después de salir de la célula, cuando sus propias proteínas son procesadas para convertirse en una partícula infecciosa completa. También tenemos la gemación interna, que es como una excepción, por ejemplo el virus de la hepatitis B, que adquiere su envoltura de una membrana interna de la célula y luego se libera. A continuación, mi compañera Laura Carolina seguirá explicando los siguientes puntos a desarrollar de este seminario. Muchas gracias. Bueno, continuando con el tema, esta vez vamos a continuar con lo que es la genética viral. Primero es importante saber qué es lo que es la genética. Tenemos que la genética es la ciencia de la transmisión de los caracteres hereditarios y su variación. Fueron los primeros sistemas virus celular los que permitieron en la segunda mitad de lo que es el siglo pasado, o sea, el siglo XX, extraordinarios avances en lo que es el conocimiento de los mecanismos moleculares básicos comprometidos en la transmisión y expresión de lo que es la información genética. Los virus se van a reproducir con la ayuda de lo que son las células que infectan para generar nuevas copias de sí mismos, aunque la copia de las secuencias nucleótidas es bastante fiel. O sea que de vez en cuando sí van a ocurrir ciertos errores. Tenemos que las variaciones de los genomas virales ocurren principalmente a través de dos mecanismos que cambian la secuencia de los ácidos nucleicos. Estos dos mecanismos van a ser lo que es la mutación y la recombinación, a través de los cuales cambian lo que son los genomas virales durante la infección y van a tener consecuencias médicas en algunos de estos casos. Para lo que son los bacteriófagos de DNA, la proporción de partículas infecciosas a totales normalmente se acerca a lo que es un valor de 1. Este no es el caso de los virus humanos. De manera típica, la mayoría de lo que son las partículas derivadas de una célula infectada con un virus humano no van a resultar infecciosos en otras células, según lo que se va a determinar mediante lo que es el reencuentro de placas. Aunque parte de esta discrepancia va a surgir que se va a dar de lo que es la ineficiencia de los procedimientos de análisis, y es claro que se producen muchas partículas defectuosas. En parte esto va a surgir mediante la producción de partículas defectuosas que se va a deber de la tasa de mutación a los virus humanos. Son usualmente elevadas, aunque estas infecciones van a suceder a 25 multiplicidades altas, donde los genomas defectuosos se van a complementar con virus no defectuosos, por lo que esto va a producir que haya una propagación. Vamos a continuar y esta va a ser con uno de los mecanismos, que va a ser la mutación. Vamos a tener que en la mutación van a ser los cambios en la secuencia nucleótida que van a incluir cambios de nucleótido por otro. Los diferentes tipos de mutación vamos a tener las transiciones, que esta va a ser de una purina a otra purina o de una pirimidina a otra. El otro tipo de mutaciones va a ser las transversiones, que estas van a ser de una pirimidina a otra purina o viceversa. Las inversiones de uno o más nucleótidos, o el otro tipo de mutaciones que vamos a tener van a ser las de lesiones, que esta va a ser la eliminación de uno o más nucleótidos de la secuencia original. Vamos a tener que muchos DNA van a utilizar lo que son maquinarias de síntesis de DNA del hospedador para replicar lo que son sus genomas. Por ende, se van a beneficiar de lo que son los mecanismos de detección y corrección de errores que van a utilizar en la célula. Sin embargo, los virus humanos de gran tamaño, como lo pueden ser el adenovirus, el herpesvirus, el poxvirus, van a codificar sus propias DNA polimerasas, y estas enzimas no van a ser tan efectivas en cuanto a la corrección de errores como lo son las polimerasas celulares. Los elevados índices de errores resultantes en la replicación de lo que va a ser el DNA les proporciona a los virus el potencial de una tasa elevada de evolución, pero también van a ser bastante parcialmente responsables de la alta cantidad de partículas virales defectuosas. La replicación de lo que es el virus de RNA se va a caracterizar por un índice de error aún más elevado, ya que las RNA polimerasas
virales no van a tener la capacidad de detección y corrección de errores de ningún tipo. Luego vamos a tener lo que son las mutaciones espontáneas, que las mutaciones espontáneas van a hacer que algunos virus no van a generar una gran proporción de mutantes simplemente por en ausencia de mutógenos. Estas mutaciones espontáneas se van a deber al error durante la replicación. En cuanto a la frecuencia de mutaciones, vamos a tener que van a ser las siguientes. Vamos a tener los virus con genomas ADNA, que esta es la frecuencia de mutación bastante baja. Vamos a tener que va a ser de 10 a menos 8 y a 10 menos 11 por nucleótidos incorporados. Esto se debe ver a que la DNA polimerasa tiene una actividad enzimática de corrección de errores. Luego vamos a tener lo que son los virus con genoma RNA. Estos van en exhibir una frecuencia de mutación bastante alta, en el orden de 10 a menos 3 a 10 menos 5 por nucleótido incorporado. Esto se va a deber que la polimerasa RNA no va a tener un mecanismo de corrección de errores, lo que hace que los virus con genoma de RNA sean mucho más variables genéticamente que los de RNA. En algunos casos, la frecuencia de mutación espontánea va a hacer que sea imposible contar con lo que es un stock de virus genéticamente homogéneo, ya que cada generación va a aparecer con nuevos cambios de secuencia de genoma individuales. Si tenemos que la velocidad de la replicación del virus WT original es más alta de lo que es los eventuales mutantes en las poblaciones, quien va a denominar va a ser el WT. En caso contrario, habrá una colección de más o menos variedad de genomas, más o menos, en cambio, respecto a lo que son la secuencia nucleótida de WT. Esto es especialmente cierto en virus de RNA y así en el virus de la enfermedad de Newcastle, que estos se encontraron mutantes con morfología en la placa distintiva de lo que es el WT, con una frecuencia de 3 a 7%, y en virus de estomatitis vesicular. Estos se van a aislar en lo que son los mutantes sensibles a la temperatura con una frecuencia de 1 a 5%. Por el contrario, en la mayoría de los casos de los virus de DNA, la frecuencia de mutación espontánea es muy baja como para ser tenida en cuenta. La acumulación progresiva de cambios en lo que es la secuencia nucleótida del genoma viral va a conducir lo que es un cambio en la composición genética de la población del virus, donde las proporciones de las distintas variaciones de genoma original van a cambiar con el tiempo, como en el caso del VIH. En este caso vamos a tener que si una población viral con individuos de VIH positivo fueron contagiados al recibir sangre contaminada de un mismo donante, el resultado no va a ser el mismo para todas las personas que fueron contaminadas. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, hace 6 meses hubo una contaminación de VIH por un mismo donador a un diferente grupo de personas. Esto no significa que este grupo de personas dentro de 6 meses todos van a presentar el virus del VIH, no, sino que esto significa que ciertas personas de este grupo dentro de estos 6 meses sí van a presentar el grupo, pero otro grupo de personas de este mismo grupo lo van a presentar tal vez dentro de un año o dentro de más tiempo. Cada persona va a tener diferente tiempo para presentar lo que es el virus. En genética de poblaciones, estos cambios observados los vamos a conocer como deriva genética. Luego vamos a tener los diferentes mutantes. Aquí vamos a tener que un tipo de mutante va a ser los mutantes letales, que esto es el cambio de la secuencia nucleótida que anula una de las funciones esenciales de lo que son el virus. Este tipo de mutante no puede ser aislado, a menos que se puede aislar en líneas celulares que expresan lo que es el gen faltante. Aquí es donde se va a dar una complementación genética. En cuanto a los mutantes letales condicionales, vamos a tener que van a subdividir en mutantes sensibles a lo que es la temperatura y mutantes sensibles a lo que es el frío. En cuanto a los mutantes letales condicionales, vamos a tener que este tipo de mutante se va a propagar en condiciones permisivas, pero no en otra situación. En cuanto a los mutantes sensibles a lo que son la temperatura, el mutante del gen alterado es inactivo a una temperatura no permisiva. O sea que no va a estar inactivo en el caso de una temperatura alta, pero va a estar activo en una temperatura permisiva, o sea, va a estar activo en una
en una condición bastante helada. En cuanto a los mutantes sensibles al frío, vamos a tener que van a seguir el mismo principio, pero la condición primitiva es una temperatura alta. En cuanto a los mutantes de rasgo hospedadero, estos son capaces de crecer en un tipo de virus de células, pero no en otro. Algunos mutantes usados en vacunas de virus tienen un neurotropismo, o sea que es la capacidad de infectar células del sistema nervioso. Esto va a ser bastante reducido. En cuanto a los mutantes resistentes a drogas, tenemos que la mutación afecta a lo que es la interacción de la droga con la molécula viral objetiva. Un ejemplo de esto puede ser que es una mutación en el sitio activo de lo que es la transcriptasa inversa. Eso hace que no reconozca lo que es el análogo de nucleótido sustrato. En cuanto a los mutantes de elección, estos prácticamente van a ser lo que es el resultado de la eliminación de las regiones del genoma. Si la región eliminada es esencial, solo puedo, en el único caso en el que se va a poder replicar va a ser en la presencia de un virus helper que va a suministrar lo que es la función ausente. En cuanto al último mutante, vamos a tener que es el mutante de escape a la neutralización. Aquí va a haber cambios en lo que es la secuencia de la proteína externa del virón y va a alterar los epítopos, permitiendo que el mutante eluda lo que es la neutralización con un anticuerpo específico. Algunas de estas mutaciones van a resultar en varias alteraciones fenotípicas, así como, por ejemplo, una mutación sensible a la temperatura. En un gen puede producir un virus atenuado con un tropismo tisular alterado. Este efecto múltiplo de una única mutación se le va a denominar como pleidotropismo o efecto pleidotrópico. El siguiente mecanismo que vamos a tener es el de la recombinación. Además de la mutación, vamos a tener que la recombinación genética entre virus relacionados es una fuente principal de variación genómica. Los virus con genomas de una sola molécula, como los de DNA o RNA, estos van a poder intercambiar información genética en una célula infectante simultánea con dos virus distintos por interacción física directamente de lo que es el genoma. En cuanto a las células bacterianas, así como los núcleos de las células humanas, estos van a contener lo que son enzimas necesarias para la recombinación homóloga del DNA. Así que no es de sorprender que surjan recombinantes a partir de infecciones mixtas que van a involucrar a dos cepas distintas del mismo tipo de virus de DNA. Los bacteriófagos de mayor tamaño, como lo pueden ser los gamma o los T4, codifican sus propias enzimas de recombinación, hecho que confirma la importancia de la recombinación en lo que es el ciclo vital y posiblemente en la evolución de estos virus. El hecho de que la recombinación también haya sido observada en el caso de los poxvirus citoplasmáticos sugiere que también ellos codifican sus propias enzimas de recombinación. Siguiendo con lo que es la recombinación en los virus, vamos a tener que dos grupos que van a ser los virus grandes ADNA, como los adenovirus, herpesvirus, poxvirus. Estos van a poder intercambiar lo que son información genética con recombinación homóloga. La recombinación puede ocurrir también entre virus de distintos tipos dentro del mismo virus del grupo, como por ejemplo los virus adenotipo 2 y 5. Los eventos de moleculares que van a conducir a esta recombinación van a ocurrir en su forma simultánea con la replicación del genoma. Esto, en el caso de los virus ADNA, la recombinación ocurre según el modelo del corte y reunión, o también van a depender de lo que es el mecanismo de recombinación intramolecular. En cuanto de los virus RNA, en este caso la evidencia va a apoyar solamente lo que es el mecanismo de selección a lo que es la copia. Aquí donde el RNA polimerasa salta de un molde a otro para generar lo que es una nueva molécula de genoma, en la parte que resulta de copiar lo que es el RNA, molde de uno de los virus patentes parenterales y por otra parte del otro. Luego vamos a pasar a lo que son los virus DNA. Prácticamente los virus, estos son virus que contienen DNA.
Estos van a ser aquellos cuyo genoma está compuesto por lo que es ácido desoxirribonucleico en lugar de lo que es el ARN. Estos pueden ser ya sea de cadena sencilla o de doble cadena. Algunos ejemplos de estos virus van a ser como ejemplo del parvovirus, que vamos a tener que el parvovirus, estos son virus bastante pequeños con un tamaño particular de casi de 18 a 26 nanómetros. Las partículas van a tener una simetría cúbica con 32 capsómeros, pero estos no van a tener lo que es una envoltura. El genoma va a ser un genoma DNA lineal monocatenario con un tamaño de 5.6 kilobases, con una estructura tipo asa o de rulo, bicatenarias en sus dos extremos de 5 a 3. La replicación solo va a ocurrir cuando estas células con división activa, la cápside en este caso se va a ensamblar a lo que es el núcleo de la célula infectada, y los parvovirus humanos B19 se van a replicar en lo que son las células eritroides inmaduras y van a causar varias consecuencias adversas, como lo puede ser una crisis aplásica o la muerte fetal. Vamos a tener que el cuadro clínico para el parvovirus va a ser el eritema infeccioso, la crisis de anemia plástica, exantemas diversos, el exantema, las artropatías, similar a lo que es la artritis reumatoide, enfermedad aguda del tracto respiratorio inferior, cuadros rubioliformes, difusión hepática, miocarditis, síndrome papular purpúrico petequial tanto en las manos como lo puede ser en los pies. Y en el caso de la mujer embarazada, vamos a tener que puede presentar ya sea abortos o muerte fetal. El siguiente tipo de virus vamos a tener los poliomavirus. Estos virus van a ser pequeños, van a medir aproximadamente 45 nanómetros, no van a poseer lo que son envolturas, van a ser termoestables, van a ser resistentes a lo que es el éter y van a mostrar una simetría cúbica de 72 capsómeros y presenten una cápside de 40 formadas por lo que son las proteínas, tanto la BP1, la BP2, la BP3, y van a presentar una sola copia de lo que es el DNA circular unido a lo que es en forma covalente. Los poliomavirus humanos pueden aglutinarse a eritrocitos y van a distinguir lo que son reacciones de neutralización o inhibición de lo que es la glutinación. En cuanto al genoma, que consiste en DNAs, va a ser que se va a presentar de forma circular, un bicatenario y con un tamaño de 5 kilobases. Estos virus van a tener un ciclo de crecimiento bastante lento y estimulan lo que es la síntesis de DNA celular y va a replicar en el interior de la célula. Su cuadro clínico va a variar, depende del tipo de virus que sea. En el caso del virus BK, se va a presentar lo que es nefropatía, estenosis uretral, cistitis hemorrágica, nefritis del túbulo intersticial, y en menor frecuencia se va a presentar lo que es una neumonitis intersticial o lo que es meningococal aguda. En caso de que se presente como virus JC, esta enfermedad va a ser un desorden del sistema nervioso central denominado leucoencefalopatía multifocal progresiva. Esto se va a observar más que todo en pacientes inmunocomprometidos, como especialmente los pacientes que tienen VIH-Sida y otro tipo de virus va a ser los adenovirus. Estos son virus de tamaño mediano y van a medir de 72 a 90 nanómetros. No van a poseer envoltura y muestran simetría cúbica con 252 capsómeros. Su genoma va a consistir en un DNA lineal bicatenario con un tamaño de 26 a 45 kilobases y va a ocurrir una replicación en lo que es el núcleo. Aunque 51 tipos de este virus van a causar lo que son infecciones en el ser humano, especialmente en lo que son mucosas, y en algunos tipos de este virus van a persistir en lo que es el tejido linfoide. El cuadro clínico para lo que es el adenovirus va a ser que el paciente puede presentar una infección respiratoria, conjuntivitis epidérmica, gastroenteritis viral, infecciones de lo que es el tracto urinario.
Luego tenemos lo que es el hepatnovirus. Estos son virus pequeños de 40 a 48 nanómetros. Van a contener lo que es el DNA circular bicatenario con lo que es un tamaño de 3.2 kilobase. El DNA viral en las partículas contienen lo que es un intervalo grande monocatenario y su virus va a consistir en lo que es un neocápside icosaédrica de 27 nanómetros. Esto va a tener una cubierta adherente a lo que son lípidos y anticuerpos en la superficie viral. Su cuadro clínico va a ser el siguiente, que va a presentar una infección aguda, hepatitis crónica en la activación de lo que es inflamación progresiva, riesgo de cirrosis, carcinoma hepatocelular, altragias y erupciones cutáneas. Luego tenemos lo que es el herpesvirus. El herpesvirus, en este caso, es una gran familia de virus con un diámetro de 150 a 200 nanómetros de diámetro. Una neocápside que tiene alrededor de 100 nanómetros de diámetro, una simetría cúbica y 162 capsómeros rodeadas por lo que una cubierta que contiene lípidos. Su genoma va a consistir en lo que es un DNA lineal picatenario con un tamaño de 125 a 240 kilobase. Sus infecciones latentes van a durar por lo que es el resto de la vida del hospedador, por lo general en células de ganglios nerviosos o linfoblastoides. Vamos a tener que los herpesvirus van a incluir lo que son los herpesvirus simples de tipo 1, tipo 2. Estos van a presentar lo que son lesiones bucales y lesiones genitales. Vamos a tener también virus de la varicela zoster, citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, herpesvirus humanos de tipo 6 y 7 y herpesvirus humano, que herpesvirus va a estar relacionado con lo que es el sarcoma de Kaposi. Luego vamos a pasar a aquellos virus que contienen RNA. Estos virus van a tener como material genético ácido ribonucleico, aunque pues estos pueden ser igual que los de ADN o de cadena sencilla o de cadena doble, solo que estos va a depender según el tipo de ARN, se van a clasificar en lo que es en ARN de sentido positivo o uno negativo. O segmentados. Algunos de estos virus que contienen ARN van a ser los arbovirus, que estos prácticamente son virus de ARN monocatenario que infectan en seres humanos, mamíferos, aves y serpientes y utilizan vectores a mosquitos y garrapatas. La mayoría de arbovirus son ARN monocatenario positivo y las enfermedades en seres humanos incluyen lo que es el dengue, la fiebre amarilla, encefalitis viral y otras enfermedades. Su cuadro clínico va a ser el siguiente, que se puede presentar lo que es una fiebre indiferenciada, una encefalitis, meningoencefalitis, fiebre hemorrágica viral y exantema. En cuanto a los togavirus, estos van a presentar lo que es una cubierta que contiene lípidos, son sensibles a lo que es el éter, su genoma va a estar compuesto de lo que es un RNA monocatenario de sentido positivo con un tamaño de 9.7 a 11.8 kilobase. Un ejemplo del virus de la encefalitis equina oriental. El virus de la rúbula no va a tener un artrópodo como vector, como en el caso del dengue, chikungunya, zika, que estas enfermedades sí van a tener un vector. En cuanto al cuadro clínico del togavirus, va a ser el siguiente, que vamos a tener que los pacientes pueden presentar lo que es una fiebre aguda con altralgias intensas, como en el caso del chikungunya, que el chikungunya va a tener síntomas. En cuanto vamos a tener que también se va a presentar exantema maculopapular, encefalitis, síndrome de rúbula y congénita. En cuanto al flavivirus, esto vamos a tener que son virus envueltos con un diámetro de 40 a 60 nanómetros. Estos van a contener un RNA en sentido positivo monocatenario. El tamaño del genoma va a variar de 9.5 kilobase en el caso de lo que es la hepatitis C, de 11 kilobase en el caso de lo que es el flavivirus, o de 2.5 kilobase en el caso del pestivirus.
Este grupo de herbivirus va a incluir lo que es la fiebre amarilla, el dengue. La mayor parte de estos virus van a incluir artrópodos por macrófagos. Aquí tenemos que el cuadro clínico va a variar según el tipo de, de patología. Tenemos que en el dengue se va a presentar lo que es una fiebre alta, cefalea, retroorbitaria, mialgias y artralgias. Exantema en el caso de que se dé un caso más grave de dengue, o sea, que el dengue de esta persona haya empeorado, se puede presentar lo que es un dengue hemorrágico, un choque por fuga capilar. En el caso de Zika, tenemos que la persona puede presentar lo que es una fiebre leve, exantema, conjuntivitis no purulenta, altralgias y va a presentar lo que es un riesgo de microencefalia y Guillain-Barré. En el caso de fiebre amarilla, vamos a tener lo que es una fiebre, cefalea, mialgia, ictericia y vómito negro si tenemos presencia en lo que es hemorragia digestiva. Y si esta fiebre amarilla empeora, se pone más mal la persona, vamos a tener que va a presentar lo que es una alta letalidad. En cuanto, continuando con los virus que contienen RNA, vamos a tener el coronavirus, que este es un virus bastante conocido, se podría decir, porque este virus llegó a producir lo que es una pandemia mundial hace pocos años. Tenemos que el coronavirus va a tener partículas lo que son envueltas de 120 a 160 nanómetros de diámetro. Van a contener lo que es un genoma no segmentado de sentido positivo con un RNA monocatenario de tamaño de 27 a 32 kilobases. La neocápside le cuenta con un diámetro de 9 a 11 nanómetros. Y tenemos que la neocápside del coronavirus se va a desarrollar en lo que es el citoplasma y va a madurar por gemación por vesículas citoplásmicas. En la mayor parte de los seres humanos, el coronavirus va a causar lo que es una enfermedad respiratoria aguda leve, lo cual conocemos como un resfriado, pero en las nuevas cepas del coronavirus van a causar lo que es un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave. El cuadro clínico del coronavirus va a variar según el tipo de cepa que sea o según el tipo de coronavirus que sea, pero digamos que los síntomas más generales del coronavirus va a ser fiebre, tos seca, disnea, mialgia, anosmia y ageusia. También tenemos que se puede presentar lo que es una neumonía viral, que esto puede llegar a evolucionar a lo que es un síndrome de insuficiencia respiratoria grave aguda. Si este virus se llega a complicar, vamos a tener que se van a presentar lo que son trombosis, daño multiorgánico, y en los niños vamos a tener que se puede presentar lo que es un síndrome inflamatorio multisistémico. En el caso de los retrovirus, en estos virus son esféricos, cubiertos de 80 a 110 nanómetros de diámetro, cuyo genoma contiene 2 copias de lo que son el RNA lineal de sentido positivo y monocatenario, de la misma polaridad de lo que es el RNA viral. La replicación de este virus va a ser bastante similar. Tenemos que el virus contiene lo que es la enzima transcriptasa inversa que produce lo que es la copia del DNA a partir del genoma formado de RNA. El virus se va a replicar a partir de lo que es un provirus integrado a lo que es el DNA. El ensamblaje de este virus va a ocurrir en lo que es la gimación y en las membranas plasmáticas. El hospedador sufre una infección crónica. Este tipo de grupos se va a incluir lo que son el virus de la leucemia, el virus del sarcoma en animales y seres humanos, virus espumosos de primates y los lentivirus. Que los lentivirus son el virus que va a producir lo que es el virus de inmunodeficiencia humana. Los retrovirus van a causar lo que es el síndrome de inmunodeficiencia humana, adquirida, y que se le conoce como SIDA. Y también el virus de linfotropatía en las células T humanas. El cuadro clínico va a ser distinto, depende del tipo de virus. Tenemos que en el virus de la inmunodeficiencia humana,
En las primeras etapas, que va a ser una infección aguda, se va a presentar lo que es un síndrome mononucleósido, que se va a presentar fiebre, linfadenopatía, faringitis, exantema. En la fase de latencia clínica va a ser que esta persona no va a presentar síntomas alguno por varios años. Ya el SIDA prácticamente es una etapa bastante avanzada de lo que es el VIH. Y aquí vamos a tener que se va a presentar infecciones oportunistas como es la candidiasis, neumonía por neumocistis, tuberculosis, tumores como el sarcoma de Kaposi, linfoma non-Hodgkin, caquesia y neurocomplicaciones. En el caso de del virus linfotrópico de células T humanas, vamos a tener que se puede llegar a dar lo que es una leucemia, un linfoma de las células T del adulto, neuropatía progresiva, por lo cual puede producir lo que es una paraplesia espástica tropical. Finalmente tenemos lo que es el rhabdovirus. En cuanto al rhabdovirus, tenemos que son virones con envoltura que tienen una forma de bala, planos en sus extremos redondeados, en el otro con tamaños de casi 75 por 180 nanómetros. La cubierta de las espículas van a ser de 10 nanómetros y su genoma va a consistir en un RNA viral monocatenario. No va a ser segmentado, va a tener un sentido negativo con un tamaño de 13-16 kilobase, y las partículas se van a formar en lo que es la agemación a partir de la membrana celular. Los virus tienen una amplia gama de hospedero. Vamos a tener que el virus de la rabia se va a encontrar en este grupo. En cuanto a los síntomas que vamos a tener en el caso de la rabia, esto va prácticamente a depender del periodo de incubación, ya que este puede llegar a ser de semanas a meses, depende de dónde mordió por ejemplo, el caso del perro, que es uno de los temitos sobre de la rabia. Va a depender de dónde este perro haya mordido a la persona. El podromus prácticamente va a presentar lo que es fiebre, malestar, parestesia, sitio de inoculación. En la fase neurológica vamos a tener que se puede presentar lo que es una encefalitis rabiosa, hidrofobia, aerofobia, espasmos faringios dolorosos, agitación, delirios, alucinaciones, y una encefalitis paralítica, que vamos a tener una parálisis ascendente. En cuanto tenemos de que si las personas no se tratan en el caso de este virus, vamos a tener de que se puede llegar a un coma o a lo que es la muerte. Gracias por su atención prestada.